Muy bien, reciban un cordial saludo mis estimados alumnos. Vamos a continuar con la resolución de problemas de la temática de movimiento oscilatorio. En la clase anterior resolvíamos ciertos ejercicios que nos daban un buen acercamiento a los parámetros principales de este tipo de movimiento, entre los cuales mencionábamos la amplitud, la frecuencia angular, estudiábamos también las funciones de posición, velocidad y aceleración en función del tiempo. Y en esta ocasión he tomado a bien presentarles un par de problemas que no solamente nos ayudarán a comprender esos parámetros de mejor manera, sino también nos ayudan a alcanzar el objetivo primordial de la materia, que es que ustedes construyan fundamento físico y poder encontrar una interpretación ingenieril de todos los resultados que obtenemos. En ese caso, el problema 65 nos dice: un gran bloque P unido a un resorte ideal realiza movimiento armónico simple horizontal mientras se desliza a través de una superficie sin fricción con una frecuencia de 1.50 Hz. El bloque B descansa sobre él como se muestra en la figura, y el coeficiente de fricción estática entre los dos es de 0.60. ¿Qué amplitud máxima de oscilación puede tener el sistema si el bloque B no se desliza? A propósito, he dejado en la captura de pantalla el siguiente ejercicio. El autor, con la inclusión de este ejercicio inmediatamente, nos insta a resolver problemas tal cual lo hemos conversado en clase. Poder hacerlo en términos de variables. Ya les he comentado en reiteradas ocasiones que resolver problemas de este tipo no solamente nos da una mejor interpretación matemática, sino también física de lo que sucede en el modelo que se está estudiando. En este caso, lo que vamos a hacer entonces es resolver el problema 66, y la resolución del problema 65 sería inmediata, pues únicamente consistiría en la sustitución de datos numéricos. Teniendo eso en cuenta, y tal como lo hemos mencionado en clase, siempre es bueno hacer un análisis previo de qué es lo que está sucediendo físicamente en el modelo descrito. ¿Qué es lo que hace que el bloque B se mueva en unísono con el bloque P? Básicamente es la fricción. Aquí podemos entonces hacer una primera hipótesis. A mayor fricción, mayor amplitud disponible de movimiento tendremos para que estos se muevan como uno solo. Tendríamos que llegar entonces a una expresión matemática que compruebe la hipótesis que acabamos de hacer. Como obviamente la fricción afecta al bloque B, lo podemos aislar y lo podemos tratar como una partícula para hacer su correspondiente diagrama de cuerpo libre. Procedamos entonces a la resolución. Y comenzaríamos con el diagrama de cuerpo libre de la masa B. ¿Qué es lo que afecta a la masa B? Tendríamos claramente que está siendo afectada por peso, el peso de B, la fuerza normal, y dependiendo de si el movimiento va hacia un sentido o hacia el otro, tendríamos actuando también a la fuerza de fricción en el plano horizontal. Tendríamos por acá entonces fuerza de fricción, que la vamos a representar de esta manera. Si hay movimiento en este caso, que por cierto está dado principalmente por la fuerza restauradora del resorte que está acá, de este sistema que nosotros ya hemos estudiado en clase, si hay movimiento podemos aplicar la segunda ley de Newton en el eje horizontal. Podemos decir que la sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X. Si sustituimos, tendríamos que la fuerza de fricción es igual a la masa de la partícula, en este caso la masa de B, por la aceleración en X.
Podemos etiquetar a esta como la ecuación 1. ¿Y qué es la fuerza de fricción? De nuestros cursos anteriores, sabemos que se define como el coeficiente de fricción estática multiplicado por la fuerza normal. Fuerza normal que actúa predominantemente en el plano vertical. Por lo tanto, es conveniente evaluar qué es lo que está sucediendo en esa dirección. Sabemos que por mucho que el resorte induzca una fuerza al sistema y por lo tanto lo acelere, en la dirección vertical no hay ningún tipo de desplazamiento. O lo que es igual, podemos aplicar la primera ley de Newton en la dirección vertical para encontrar el valor de la fuerza normal. Podemos decir entonces, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 y vamos a asumir que todo lo que va hacia arriba es positivo. De acá tenemos que normal menos el peso que apunta hacia abajo tiene que ser igual a 0. O lo que es igual que la normal tiene que ser igual al peso del bloque y por lo tanto la normal es igual a la masa del bloque B multiplicado por la aceleración de la gravedad. Teniendo este valor de la fuerza normal, podemos sustituir en la expresión de la fuerza de fricción y tendríamos que la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción estática multiplicado por la masa del bloque B por la aceleración de la gravedad. Y podemos denominarle a esta ecuación 2. Luego, ya teniendo el valor de la fuerza de fricción, podemos sustituir en la ecuación 1, originada a partir de aplicar la segunda ley de Newton al sistema en la dirección horizontal. Por lo tanto, coeficiente de fricción estática por masa del bloque B por aceleración de la gravedad es igual a masa del bloque B por la aceleración en X. De manera contraintuitiva, la masa se simplifica y tenemos que la aceleración va a ser función de el coeficiente de fricción estática multiplicado por la aceleración de la gravedad. A todo esto, esta aceleración de acá, ¿cómo la podemos evaluar? Sabemos que el sistema realiza movimiento armónico simple. Y ya sabemos de nuestras clases que existe una expresión que define a la aceleración en función del tiempo. Esta la definíamos como amplitud multiplicado por la frecuencia angular al cuadrado por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo más el ángulo de desfase. Pero esta aceleración no es una aceleración cualquiera en el tiempo t. Si vamos a los datos del problema y a lo que nos solicita, nos preguntan la amplitud máxima de oscilación que puede tener el sistema para que el bloque no se deslice. ¿Y qué implica esto? Por teoría sabemos que en las amplitudes ocurre la fuerza restitutiva máxima del resorte. Y si la fuerza es máxima en los extremos, también la aceleración sería un máximo, ¿cierto? ¿Y qué es lo que tiene que ocurrir para que esta expresión de acá se convierta en aceleración máxima? Ya lo discutíamos en clase también, que la función coseno debe adquirir el valor de 1. Por lo tanto, la aceleración máxima en módulo sería igual a la amplitud multiplicada por la frecuencia angular al cuadrado. Aquí tenemos ya una expresión que podemos sustituir en esta ecuación y para la cual la amplitud también sería un máximo para la situación del problema. Amplitud máxima. Muy bien. Sustituyendo este valor, tendríamos que amplitud máxima multiplicada por la frecuencia angular al cuadrado es igual a el coeficiente de fricción estática por la aceleración de la gravedad. Despejando la amplitud máxima, esto sería igual a el coeficiente de fricción estática por la aceleración de la gravedad
todo dividido entre la frecuencia angular al cuadrado, o lo que es igual, como definíamos a la frecuencia angular como 2pi por la frecuencia, todo elevado al cuadrado, y esto divide a el coeficiente de fricción estática multiplicado por la aceleración de la gravedad. Hacemos esta sustitución porque de hecho el valor que nos da el ejercicio es la frecuencia f. Y acá nos encontramos con una expresión muy interesante. Vamos a terminar de simplificarla para poder hacer análisis sobre la base de la matemática en esta expresión. A todo esto, esta es la respuesta del ejercicio número 66. ¿Qué amplitud máxima de oscilación puede tener el sistema si el bloque no se desliza? Esta es la respuesta. La amplitud máxima es igual a el coeficiente de fricción estática por la gravedad entre 4pi cuadrado frecuencia al cuadrado. Antes de poder encontrar la solución numérica para el ejercicio 65, me gustaría que se tomen un minuto para analizar qué es lo que nos está diciendo esta ecuación. Me gustaría que le den una interpretación física e ingenieril de lo que esta expresión matemática implica para la amplitud máxima del sistema, y que podamos extraer también de acá un análisis que pueda sentar una base, un precedente físico en las futuras materias que ustedes están por ver en su carrera. Tómense un momento para evaluar qué es lo que está sucediendo acá físicamente y luego continúan con la sustitución de datos numéricos para darle una respuesta al ejercicio.